No te vas a creer lo que ha dicho Demet Özdemir sobre Can Yaman. ¿Y tú que pensabas que estaba todo súper mal entre ellos? La verdad es que esta noticia ha saltado como una bomba en redes sociales. Mucho se ha hablado, mucho se ha rumoreado sobre su ruptura, sobre si habían tenido movidas fuertes, si no se aguantaban, vamos, que se les veía como perros y gatos. Y de repente, zas. Demet suelta esto y te deja a cuadros. Para ser honestos, yo creía que el tema Can Yaman y Demet Özdemir estaba más que cerrado. Que cada uno por su lado, que habían tenido sus más y sus menos, y que lo de perdonar estaba en el baúl de los recuerdos olvidados. Pero parece que no, que hay salseo de nuevo. ¿Y qué es lo que ha dicho Demet? Pues nada menos que ha revelado por qué perdona a Can Yaman. Y ojo que no es por nada de lo que te esperas. Olvídate de si se reencontraron, de si le pidió perdón 1000 veces, de si le mandó flores, nada de eso. Lo que ella ha contado es, es que te deja pensando. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, que es muy lista, está jugando sus cartas. ¿Por qué piénsalo bien? ¿Por qué hablar de esto ahora? ¿Qué gana con reabrir una herida que parecía cerrada? Muchos dicen que es para mantener vivo el interés mediático, que si la serie, que si la marca, vaya usted a saber. Pero a mí lo que me huele es que hay algo más profundo. Porque cuando Demet habla de perdonar, no habla de un perdón cualquiera. Habla de algo que, según ella, le ha hecho crecer. Ella dice algo así como que perdona a Can porque ha aprendido mucho de esa relación, que le ha ayudado a ser la mujer que es hoy. Toma ya. Eso no te lo dice cualquiera después de una mala ruptura. Muchos se esperaban que ella soltara alguna pullita, algún reproche, o directamente que dijera que jamás le perdonaría por X o por Y. Pero ella va y te suelta esta frase lapidaria que te hace replantearte todo lo que sabías de ellos. Es como si estuviera diciendo, sí hubo problemas, pero a pesar de todo, algo bueno saqué de ti, Can. Y esto, amigos, es lo que más me intriga. ¿Qué es lo que ha aprendido Demet de Can Yaman? Porque si lo dice así, tan convencida, tiene que ser algo gordo. ¿Será que Can le enseñó a ser más fuerte, a defenderse, a no dejarse pisotear? ¿O quizás fue algo más personal, algo que solo ellos dos entienden? La verdad, me da la sensación de que Demet no está contándolo todo. Es como si te diera una pista, pero no te diera la clave para descifrar el enigma completo. Y eso, señoras y señores, es salseo del bueno. Es lo que hace que uno se quede enganchado, especulando, intentando adivinar qué demonios se trae entre manos esta pareja. Y es que, para ser sinceros, la química entre ellos en las series era brutal. Cuando los veías juntos en pantalla, era como si de verdad se amaran. Y luego en la vida real, pues, lo que hemos visto. Rumores, idas y venidas, y finalmente la ruptura que parecía definitiva. Pero ahora, con estas declaraciones de Demet, todo vuelve a estar en el aire. ¿Será que el perdón es el primer paso para una reconciliación? ¿O es simplemente una forma de cerrar el capítulo de una manera elegante y madura? Yo personalmente tengo mis dudas. Porque si de verdad ha perdonado así, de corazón, porque ha aprendido, me parece genial. Es una señal de madurez impresionante. Pero claro, en este mundillo, nunca se sabe. Podría ser una estrategia para generar expectativa, para que la gente hable, para mantener su nombre en boca de todos. Y si es así, enhorabuena, Demet, porque te ha salido de maravilla. Lo que sí está claro es que esta declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha dado mucho que hablar. Y lo seguirá haciendo. Porque, seamos sinceros, a todos nos encanta un buen salseo, y más aún cuando viene de parte de nuestros actores favoritos. Ahora te lanzo la pregunta a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ha perdonado de verdad a Can por algo que le ha marcado positivamente, o es solo una estrategia para dar de qué hablar?